Dado que ya contamos con los conocimientos necesarios para la elaboración de un programa, ahora veremos lo que es las partes que lo constituyen. Comenzaremos con la declaración de nuestras librerías. Para ello necesitamos declarar primeramente el símbolo de gato, la palabra include, y dentro de corchetes angulares pondremos el nombre de la librería que requeremos. Debajo de la declaración de todas nuestras librerías tendremos que poner la leyenda Using Namespace Standard terminando en punto y coma. Continuaremos con la declaración de nuestra clase, la cual comienza con la palabra reservada class, el nombre que le demos a nuestra clase, y entre llaves tendrá 3 especificadores de acceso. En la parte privada convendrá hacer la declaración de nuestros datos miembro, comenzando con el tipo de dato y a continuación el nombre que le demos a ese dato, terminando en punto y coma. En la parte pública tendremos que hacer la declaración de nuestras funciones miembro. Estas pueden ser el constructor y el destructor. Ambas funciones deben de llevar el mismo nombre que la clase, dado que el constructor nos servirá para inicializar los datos miembro únicamente, no tendrá dato de tipo de retorno y podrá o no tener parámetros. El destructor, llevando el mismo nombre que la clase para diferenciarlo del constructor, tendrá que anteceder una tilde, tal y como se está viendo en nuestra imagen. La función miembro sí debe de llevar tipo de dato de retorno, después el nombre de esa función y dentro de paréntesis irán los tipos de dato de los parámetros, terminando esta instrucción con punto y coma también. En la parte protegida podremos poner datos o funciones miembro, pero esta parte protegida se utiliza más cuando tenemos herencia, pero en este caso, para ilustrar mejor nuestro programa, hacemos uso de esta parte. En ella hemos declarado también una función miembro. Esta función miembro debe de tener su tipo de dato de retorno, el nombre de la función y dentro de paréntesis el tipo de dato, terminando con punto y coma. La declaración de nuestra clase va a terminar exactamente con la llave de cierre y un punto y coma. A continuación, haremos las implementaciones de nuestras funciones declaradas dentro de la clase. Para ello, comenzaremos con el constructor. El constructor, como ya hemos dicho, debe de llevar el mismo nombre que la clase, pero en este caso comenzaremos primeramente con el nombre de la clase, después el operador de ámbito, el nombre del constructor, que es similar al de la clase, como lo dijimos anteriormente, y entre paréntesis irán sus parámetros. Después de ello, tendremos que poner su bloque de instrucciones. Como vemos en la línea 90 de nuestra imagen, tenemos un siguiente constructor o la siguiente implementación de un constructor. Esta es igual que la anterior, solo que este constructor sí cuenta con parámetros a diferencia del anterior. Bien, en la línea 102 de nuestra imagen, veremos la declaración de una función miembro. ¿Cómo es esta? Bien, comenzaremos con la palabra reservada void, porque es el tipo de dato de retorno, luego el nombre de la clase, el operador de ámbito, el nombre de la función y entre paréntesis los parámetros que lleva esta función, terminando con un bloque de instrucciones. Así es como se hacen las implementaciones de nuestras funciones miembro que pertenecen a nuestra clase. Para la creación de nuestro objeto, iremos a la función principal, tal como lo vemos en la imagen, pero en este caso iremos a la sentencia de selección switch, en la que nos abocaremos en el caso 1. Ahí, en la línea 50, vemos la declaración de nuestro objeto. Este objeto debe de ser declarado primeramente con la palabra alias, que en este caso es el nombre de nuestra clase, y después el nombre que le damos a nuestro objeto, terminando esto con punto y coma.
En este momento se estará llamando automáticamente al constructor que no tiene parámetros. Y después de ello, después de haber efectuado lo que tiene que hacer el constructor, tendremos que hacer el llamado a la siguiente función como se está haciendo en la línea número 51. Esto se hace primeramente con el objeto, el operador de punto, el nombre de la función y entre paréntesis los argumentos que van a ser pasados a los parámetros de dicha función, terminando esta instrucción con punto y coma. Como vemos en el caso 2, ahora estamos declarando un objeto, pero que a continuación tendrá argumentos. ¿Por qué? Porque en este caso queremos que se llame al constructor que tiene parámetros. Esto lo estamos haciendo, o lo estamos viendo, mejor dicho, en la línea número 56 de nuestra imagen. Hasta aquí se podrá decir que tenemos la creación de este objeto, pero ¿por qué no se hizo un llamado a la función de área triángulo, tal como se hizo en la línea 51 con el objeto anterior? Puesto que en este objeto tenemos una función que va a ser llamada, pero esta función fue puesta en el especificador de acceso protected. Tendremos que hacer el llamado de esta función dentro de una función miembro, y en este caso lo estamos haciendo en el constructor. Es donde estamos llamando a la función miembro que tenemos en nuestra clase como protegida. Para el llamado de esta función tendremos que ir a la declaración de nuestro constructor que tiene parámetros, y ahí veremos que se está haciendo el llamado a la función área tria en la línea número 98, dado que esta función está protegida. Por eso tenemos que hacer uso de una función miembro. En este caso estamos haciendo uso de la función miembro constructor, y por ello es que nos da el acceso hacia la función área tria. Con el llamado a la función miembro protegida, entonces estaremos terminando nuestro programa, dado que hasta ahí podemos ver todos los conceptos o todas las partes que son necesarias dentro de un programa orientado a objetos. Por mi parte, eso es todo por el día de hoy. Les agradezco su atención y nos veremos muy pronto.